Hola, bienvenidos a Crianza con Conciencia, un espacio de Papalia donde abordamos temas de educación y crianza de la mano de profesionales. Hoy nos acompaña Vera Mazariegos, licenciada en Psicopedagogía Clínica con más de 15 años de experiencia en primera infancia, fundadora del Centro Montessori 3, asistente Montessori AMI, formada en Desarrollo Fisiológico y PICLE. Bienvenida, Vera. Gracias, Maoli. ¿Qué tal todos? Muchas gracias por acompañarnos y pues hoy tenemos un tema súper importante y vamos a hablar de las pedagogías alternativas. Y bueno, Vera, para poder arrancar quisiera que empezáramos definiendo qué son las pedagogías alternativas. Las pedagogías alternativas, Maoli, a mí me gusta definirlas como estos modelos educativos que se salen del sistema tradicional. Sí, las más populares o las que conocemos comúnmente son Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, pero son pedagogías que si nosotros visitamos o investigamos o tenemos la posibilidad de profundizar un poquito más en cada una de ellas, vamos a ver que las propuestas vienen siendo bastante alejadas de lo que sería la educación tradicional. Por ejemplo, en estas pedagogías el centro es el niño, su individualidad, sus intereses, nos fijamos mucho en el desarrollo, en el crecimiento, en el espacio que lo rodea. Sin embargo, en educación tradicional ponemos a veces como eje los temas, la malla curricular, toda la dosificación del docente, ¿verdad? Entonces, eso viene siendo como una de las diferencias entre una pedagogía alternativa y educación tradicional. Hay un diagrama que a mí me gusta mucho contarlo, ¿verdad? Cuando hablamos de pedagogías alternativas, y es que en la educación tradicional nosotros tenemos arriba pues al maestro, que es el conocedor, el que sabe, el que dirige, el que sabe cuándo, el que sabe qué, ¿verdad? Cuándo enseñarlo, qué enseñarlo, cuánto tiempo enseñarlo. Y abajo tenemos al alumno, ¿verdad? Viene siendo un círculo arriba, baja, y acá abajo tenemos el alumno. Así que es quien recibe toda la información, recibe la enseñanza, el contenido, ¿verdad? Y lo utiliza en función de lo que el docente quiere, ¿sí? En las pedagogías alternativas viene siendo más como un triángulo, ¿verdad? En donde tenemos como centro al alumno, ¿sí? Que debemos conocer su historia, sus intereses, su desarrollo, cómo ha sido, nos interesamos mucho incluso desde el nacimiento, cómo es su familia, ¿sí? Luego ponemos por un lado al maestro, que me gusta llamarlo más como un guía, ¿verdad? Quien acompaña el aprendizaje, conoce los materiales, el ambiente. Y por otro lado, este punto tan importante que es el ambiente que lo rodea, ¿verdad? Que son estas aulas, estos espacios que conquistan de alguna forma al niño, ¿verdad? Y le permiten aprender por medio de los materiales y las propuestas, el ambiente y un guía preparado. Claro. Mira, algo muy importante. Nosotros hemos pasado en tradicional, pedagogías alternativas. Me gustaría conocer un poquito de tu recorrido. ¿Cómo has vivido ese cambio de lo tradicional a poder adaptar una pedagogía alternativa? Porque tengo claro que desde Montessori 3 lo viven, lo practican. Entonces nos gustaría saber un poquito más sobre eso. Sí, te cuento un poquito. Yo pues soy maestra de educación preprimaria, ¿verdad? Formada en escuela tradicional desde muy chiquita. Mis primeros trabajos fueron en escuela tradicional, ¿verdad? Y por más de que hay cosas lindas, ¿verdad? La infancia es hermosa, ¿verdad? Siempre uno vive experiencias que lo sorprenden y que disfruta mucho. Veía la necesidad de tomar a un grupo y llevarlos a todos de la mano, ¿verdad? Hacia una meta que trazaba yo, ¿sí? El realizar este recorrido era muy cansado, ¿verdad? No solamente para mí, sino para los niños y para las familias. ¿Por qué? Porque no todos los niños iban al mismo ritmo, ¿verdad? Y esa era una frustración que personalmente yo vivía desde la educación tradicional. Yo viajo a Argentina a conocer un poquito más de, no solamente el área de pedagogías alternativas, sino primeramente era de psicopedagogía, que es mi otra profesión. Y me topo con Montessori, ¿verdad? Una pedagogía alternativa que allá está bastante pues, avanzada y que la trabajan en varios centros. Y veo algo totalmente distinto, ¿verdad? Un docente, una guía, un maestro totalmente pasivo, ¿sí? Pasivo desde el lugar en donde el niño es el protagonista y niños y niñas haciendo, resolviendo, ayudándose entre sí. Solo ese primer como plano, ¿verdad? Que observé a mí me dejó maravillada. Luego ya comencé a trabajar en centros Montessori y es ahí donde me doy cuenta
que el cambio, más allá del tema de, como te decía, del ambiente, de los materiales y conocer, ¿verdad?, cómo trabajar estos modelos o estas pedagogías, el cambio tenía que venir en mí, ¿verdad? Un cambio interno en donde me tenía que despegar de situaciones de la escuela tradicional para dejar de maravillar por el niño. Es algo que dice María Montessori mucho en su bibliografía, ¿verdad? Maravillarnos del milagro que tenemos enfrente, ¿verdad? Entonces fue así como comencé un recorrido de desaprender, ¿verdad? Y aprender, no de la metodología o Montessori en sí, sino de los niños, ¿verdad? De detenerme, de valorar a cada uno por su recorrido, por su naturaleza, confiar muchísimo, ¿verdad? En el espacio, en mi guía o en mi dirección, en el niño primeramente. Y fue así como empecé a hacer este cambio de paradigma. Ok, y ahora, ¿por qué hablamos de acompañamiento cuando hablamos de educación? Ay, me encanta esa pregunta. Creo que es una pregunta bien interesante porque no solamente lo podemos hablar desde las pedagogías alternativas, ¿verdad? Sino que me atrevería a decir que podemos dar un acompañamiento desde la primera infancia, el nivel inicial y preprimario, hasta cuando hablamos de la educación universitaria, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de acompañamiento? Porque debemos de interesarnos, me refiero a debemos a nosotros los docentes, ¿verdad? O a los guías, debemos de interesarnos por conocer realmente a nuestro grupo de alumnos o a nuestros alumnos para ir de la mano hacia la mejor versión que puede ser cada uno, ¿verdad? Me voy a enfocar ahorita un poco en el nivel inicial, ¿verdad? Que es el que nosotros trabajamos aquí. Un acompañamiento educativo que requiere conocer a la familia, conocer su historia, tomarnos un tiempo para hablar con los papás, conocer sus intereses, incluso sus miedos, ¿verdad? De comenzar en el sistema educativo, ¿sí? O ¿verdad? Socializar o este tipo de experiencias ya escolares. Y con base a eso nosotros acompañar a esta familia, ¿sí? Hay familias que pues sus chiquitos esta no es la primera experiencia, ellos ya se quedan con alguna niñera, se quedan con abuelos, con unas tías, ¿verdad? Entonces venir acá y quedarse es algo tranquilo, ¿verdad? Y natural, pero para otros es la primera vez que los dejan, ¿verdad? No puedo yo tener la misma pauta con estas dos familias, ¿verdad? Entonces el acompañamiento, ¿qué es lo que busca? Valorar a cada uno de nuestros alumnos, valorar a cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Por lo que es y, repito, ¿verdad? Acompañarlos con base a eso. Sí. Sí. Y entiendo que como lo mencionas es súper personalizado, ¿verdad? Se atiende a cada familia según su necesidad, según su perfil y su historia. Porque eso que acabas de tocar es bien importante. Puede que lleguen 5 familias, pero cada una con diferentes perfiles, diferentes necesidades y vamos, diferentes hijos. Exacto. Entonces no todo puede funcionar igual y lo que le funcionó al primer niño que recibiste no le va a funcionar al último. No es una receta. Exacto. Y es ahí donde vamos y podemos mencionar que las pedagogías alternativas se adaptan a las necesidades de los niños. A veces pasa, Maoli, que cuando vemos esto de las pedagogías alternativas, nos dejamos atraer o nos llama la atención el tema del material, ¿verdad? Entonces vemos y entramos a esta clase y decimos, ay, pero qué lindo el mapa, qué lindo el material de matemática. O también, por ejemplo, si visitamos a una escuela Waldorf, ¿verdad? Vemos aquellos grandes árboles, espacios y demás, que está buenísimo, ¿verdad? Sin embargo, como padres, ¿verdad? Si ustedes van a elegir una pedagogía alternativa para alguna etapa de educación de sus hijos, tenemos que ir un poquito más allá, ¿verdad? Conocer realmente si es algo que se adapta a nuestra familia, si también el acompañamiento que nos van a dar es algo que nosotros vamos a ir adoptando también en nuestra casa. Te voy a colocar un ejemplo, ¿verdad? Acá, desde Montessori, nosotros creemos en la autonomía del niño, ¿verdad? Entonces, preparamos los espacios para que según la edad ellos puedan ser lo mayor autónomos posibles que puedan, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este ambiente, ¿verdad? Hay espacios donde los niños se pueden hidratar solos, ir a buscar un vasito de vidrio, colocar agua, tomar agua, ir a lavar ese vasito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos lo hacen acá, seguramente lo van a querer hacer en la casa, ¿verdad? Entonces, en casa debe haber esa apertura también para acompañar estas destrezas que el niño va adquiriendo aquí, ¿verdad? Entonces, yo los invito, ¿verdad? Que cuando nosotros queramos elegir una pedagogía alternativa o estamos interesados en que
nuestro hijo sea acompañado en una etapa escolar de una pedagogía alternativa, nos interesemos por conocer realmente el fondo, ¿verdad? Para que realmente sea algo coherente también para el niño. Por supuesto. Y ahora desde la educación, ¿cómo podemos acompañar a nuestros niños y niñas de una forma consciente? Mira, desde la educación, y eso creo que viene más allá de que si tenemos un centro con pedagogías alternativas o no, ¿verdad? Creo que esto puede hacerlo cualquier institución educativa, desde un colegio, desde una guardería, hasta una academia, ¿verdad? De baile, de pintura. Cuando acompañamos de forma consciente, estamos acompañando desde la fisiología, ¿verdad? Voy a poner 3 puntos que a mí me parecen claves que debemos de respetar en cualquier tipo de acompañamiento, ¿verdad? Ya sea formal como institución educativa o algo, como te decía, unas clases de pintura, de baile, Academias, etc. talleres. Exacto. Debemos de respetar 3 puntos. Uno de ellos es el hambre del niño, ¿verdad? Un niño, me atrevería a decir una persona que tiene hambre, no va a rendir de la misma forma, ¿verdad? Entonces, si el niño llega al centro, llega a la academia, ¿verdad? Y nos dicen, mira, por tema tráfico, por tema siesta, ¿verdad? Cualquiera que sea el factor, no ha podido comer en tantas horas, le voy a dar un momento para que coma, ¿verdad? No puede ir primero mi necesidad de cumplir un horario, de cumplir con una tarea, de que haga tal cosa que yo tenga planificada. Tengo que anteponer a eso el tema del alimento, ¿verdad? Fíjate que yo cuando trabajaba en la universidad, ¿verdad? Ya con adultos, ¿verdad? Me acuerdo que el primer día me interesé muchísimo por conocer cómo llegaban y por dónde vivían, ¿verdad? Habían personas que tomaban un bus desde muy temprano para llegar, venían de los departamentos acá a la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no les iba a dar yo el chance de por lo menos los 15 minutos, ¿verdad? Iniciales de la clase comer algo, ¿verdad? O sea, hasta con los adultos tenemos que tener ese tipo de acompañamiento consciente, ¿verdad? Entonces, uno sería el hambre. El segundo, y estos son específicamente también cuando hablamos de primera infancia, deberían ser no negociables, es el tema del sueño, ¿verdad? Si un niño demuestra que está cansado, ¿verdad? Estamos acá en la clase trabajando, haciendo cosas, pero él se muestra cansado, deberíamos de tener un espacio, ya sea dentro, ¿verdad? O cerca para que él se sienta seguro, para que pueda tomar una pequeña siesta. No hay necesidad de habilitar dormitorios, no sé, ese tipo de cosas, sino pues unas colchonetas y que sea un lugar seguro y tranquilo donde pueda acostarse y descansar un ratito, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Y vamos a platicar de eso en la charla que está por venir, pero el tema del sueño es importante para el aprendizaje y el descanso, ¿verdad? Entonces, darle ese espacio para que el niño pueda, ¿verdad? Recargar energías, va a ser incluso mejor, ¿verdad? A que se lo neguemos, ¿sí? Y el otro punto que me parece a mí importantísimo es el tema del control de esfínteres, ¿verdad? Más en esta etapa. Por ejemplo, yo siempre sugiero que, por más allá que ya utilice el baño o todavía está en el proceso del uso de los pañales, que los primeros días, ya sea mamá, papá o cuidador que acompaña en el proceso de adaptación, acompaña al niño en su primer cambio de pañal en un nuevo lugar, ¿verdad? Ya sea que él lo cambie la maestra que esté a cargo, ¿verdad? Pero que él pueda ver, ay, esta es mi caja, yo tengo mi caja, ¿verdad? Ay, la maestra va a hacer esto, y mientras, ¿verdad? Y se siente como familiar con la situación, no digamos el uso de un baño, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de veces, cuando los papás ya están en ese proceso de iniciar, ¿verdad? El ciclo con nosotros, los convocamos a una reunión, ¿verdad? Y les decimos, mira, quisieran ir al baño, conocer, preguntarle a tu chiquito si necesita, ¿verdad? Ir al baño para que también utilicen el baño por primera vez junto a sus padres, ¿verdad? Y sientan esa seguridad. Entonces son 3 puntos que yo veo como no negociables en la primera infancia, ¿verdad? Con los adultos, pues el tema del sueño y todo es también complicado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tema de la alimentación me parece clave, ¿verdad? Entonces, son cosas que todas las instituciones pueden tomar en cuenta para acompañar de forma respetuosa al público, ¿verdad? Y a los niños. Por supuesto. Tú mencionaste algo bien importante, que es la fisiología. Verá qué importante, y bueno, a mí, y supongo que a ti también, nos cambió la visión y la forma de acompañar a los niños cuando te formas en fisiología y puedes entender realmente
que tienen un desarrollo individual. Exacto. Que esas métricas que en los pediatras, que en internet y por todos lados encuentras, que suele ser muy castigador para las mamás, para las educadoras que acompañamos, porque tenés que seguir, ¿verdad? Y las mamás se frustran mucho al saber que, no sé, tiene 6 meses y no da la vuelta, y no puede girar, entonces empiezan a ver cualquier tipo de cosas para hacer y ayudar al bebé a girar. Pero no, ellos lo van a hacer, ellos son capaces, ellos lo pueden hacer y pueden descubrir a su ritmo. Sí, y fíjate que tú ahorita mencionaste todo el tema pues de inicial, ¿verdad? Que son los bebés. Pero sucede mucho en el tema escolar, ¿verdad? Niños ya de 3, 4, ¿verdad? Que en tal lugar ya están utilizando la tijera de esta forma, en tal lugar ya están aprendiendo a contar hasta el tanto, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Esos son contenidos como tal, ¿verdad? O destrezas dadas por el adulto, ¿verdad? Pero qué importante es de que nosotros les demos a los niños el poder de saber que lo pueden hacer solos, ¿verdad? Que acá están los recursos, acá estoy yo para apoyarte, ¿verdad? Por si necesitas un poquito de ayuda, te puedo mostrar de alguna forma cómo hacerlo, pero no te voy a tomar la mano para que escribas, para que agarres la tijera, para que hagas tal cosa, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, rompemos la individualidad, ¿verdad? María Montessori es bastante cuidadosa y detallista en cómo abordar el proceso de lectura y escritura en los niños, ¿verdad? Por ejemplo, ella menciona que no deberíamos nosotros pues trazarle al niño, ¿verdad? Una letra y después invitarlo a que la copie. ¿Por qué? Utilizamos más mejor un modelo, ¿verdad? Ya sea el alfabeto móvil o las letras de lija, pero ¿por qué ese detalle es tan importante? Porque al mostrarle de esa forma le estamos diciendo, pues yo lo hago mejor que tú, ¿verdad? Yeah. Entonces, desde ahí ya tenemos una frustración, ¿verdad? A diferencia que nosotros le demos un modelo al cual él puede recurrir siempre sin necesidad que yo se lo dibuje, ¿verdad? Él puede ir a la letra, trazarla, practicarla de diferentes formas y demás. Sí, y que sea él su propia como métrica, ¿verdad? Ay, esta vez la hice así, me salió de esta forma. Esta vez me gustó más, ¿verdad? Me está costando un poquito, voy en este camino. Entonces son puntos, ¿verdad? Que yo rescato, por ejemplo, acá hablando de Montessori como pedagogía alternativa, en donde realmente le damos al poder al niño de aprender por sí solo. Y qué importante también es compartir con ellos y motivarlos, invitarlos a que sean ellos, porque normalmente ellos buscan esa aprobación, ¿sabes? Con las letras, por ejemplo. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? O sea, quieren buscar esa aprobación, pero vamos, regresar a las preguntas a ellos y es, ¿cómo crees tú que lo hiciste? ¿Qué tal? Y eso que mencionas, Maoli, es escucharlos un poco más, ¿verdad? Hace poco veía un video que hablaban de un dibujo, ¿verdad? Y que el niño lo había pintado como de azul el árbol. Y rápido decía a mamá que ella le preguntó por qué, y como que fue más a las preguntas, ¿verdad? En vez de decirle, no, el árbol no es azul, ¿verdad? Y él empezó a decir que había nieve, entonces que cayó y que pasó tal cosa y unas historias así súper lindas de un colibrí que iba a visitar. Yo digo, ay, si simplemente hubiéramos dicho, el árbol no es azul, píntalo de verde. Cortamos toda esta imaginación, toda esta creatividad del lenguaje, todo esto que él tenía para decir, para expresar, ¿verdad? Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando acompañamos a la primera infancia, ¿verdad? Cada vez que yo vaya a hacer una intervención con un niño, detenerme rápido, ¿verdad? Y decir, voy a hacer una intervención desde mis presaberes, desde mi juicio, o realmente voy a hacer una intervención que busca conocer el porqué, ¿verdad? Porque lo pusiste de este lado y qué te pareció hacerlo de esta forma, viste que alguien lo hizo así, ¿verdad? Porque a veces pues ven, ¿verdad? De los otros amigos. A mí, si algo me encanta de Montessori es la posibilidad del niño de aprender de los demás, ¿verdad? Que puede ir a observar qué está haciendo un niño de 5, puede ir a observar qué está haciendo un niño de 4, el de 4 puede ayudar al de 3, ¿verdad? Va muy alejado del tema de que se están copiando o algo como eso, ¿verdad? Sino que es un aprendizaje colectivo y así deberíamos de funcionar como sociedad, ¿verdad? Claro. Si tú sabes esto, pues yo apoyarme en ti, ¿verdad? Si mi vecino sabe lo otro, pues preguntarle. Eso es como, así es como deberíamos de vivir nosotros también en sociedad y es algo que las pedagogías alternativas también proponen. Sí, qué lindo. Sabes que los adultos jugamos un papel súper importante y tú al inicio mencionabas que
nace de nosotros el cambio, que el cambio inicia por nosotros y solemos cometer mucho el error de queremos cambiar a los niños y queremos que ellos cambien y que el cambio sea ya. Pero si el cambio no empieza desde nosotros, no vamos a poder ver un cambio en los niños, no vamos a ser capaces de modelar ese cambio que tanto queremos ver. Exacto. Yo creo que en esto del cambio, Maoli, sí hay que dedicarnos tiempo, ¿verdad? A veces pensamos que solo es un cambio como de paradigma, ¿verdad? Decir, ay, me encantó esta pedagogía alternativa, me encanta Reggio Emilia, mañana comienza, ¿verdad? Está buenísimo tener esa motivación, ¿verdad? Pero debemos conectar con las bases, ¿verdad? Incluso yo me atrevería a decir, sanar nuestra propia educación tradicional primero, ¿verdad? Así como yo que fui muchos años maestra, ¿verdad? De educación tradicional, sanar ese recorrido de maestra tradicional, de que llevaba el poder de todo, de vámonos todos de este lado, así no está bien, y voy a ser dictado, pase lo que pase, ¿verdad? Porque eso pasa en educación tradicional, Sí, ¿verdad? yo también estaba. Eso pasa en educación tradicional y realmente como sanar esa parte y abrirme a las nuevas experiencias, ¿sí? Yo diría que si algo he aprendido en las pedagogías alternativas es que ningún día es igual, ¿sí? ¿Verdad? Porque los niños van mostrando diferentes cosas y versiones de ellos mismos, ¿verdad? Chiquitos que primero son muy observadores, curiosos. Ay, me encanta cuando son exploradores, tocan, ven, están como, wow, ¿verdad? Maravillados por todo. Y cómo luego esto va transformándose a una concentración, ¿verdad? Pero una concentración que viene de ellos, que en ningún momento fue impuesta por ningún adulto, ¿verdad? Me gusta este material, me llama la atención, por ejemplo, coser un cartoncito, ¿verdad? Que por ahí yo te lo puedo mencionar así, pero trae un montón de destrezas importantes detrás de planificación, organización, uso de la pinza y demás. Y tú lo ves, ¿verdad? Cosiendo, pero él lo eligió, él está contento con su trabajo, se siente orgulloso de lo que está haciendo, ¿sí? Ni decir un niño que ya pasa a un nivel de crear, ¿verdad? De, ay, a partir de esto que tengo acá, voy a hacer esto y después lo vamos a transformar en este librito y ahora lo quiero pegar acá y ahora se lo quiero mostrar a los amigos, ¿verdad? Entonces son los regalos que da la educación cuando realmente nos podemos enfocar en los niños y no en nosotros. Claro, centrarnos en ellos y dejarnos maravillar por todo lo que nos pueden enseñar todos los días, ¿verdad? Así que pues Vera, muchísimas gracias por todo. Los invitamos a que puedan conocer más sobre las pedagogías alternativas, que seguro es un camino maravilloso. Y tenemos una invitación especial para ustedes. El próximo 17 de febrero, junto a Rafa Guerrero y Karina Castro, estaremos abordando muchísimos temas más, como es alimentación, pantallas, y seguiremos aprendiendo cómo acompañar a nuestros niños y niñas de una forma consciente. Así que los esperamos el próximo 17 de febrero. No se lo pueden perder. Hasta pronto. Adiós.